Continuamos con Daniel Montes de Oca, director gerente Museo Néstor, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, magíster en Museografía y Montaje de Exposiciones por la Universidad Complutense y experto por la Universidad de St. Andrews, Escocia. Muy buenos días, buen día a aquellas personas que nos visitan de Madeira. Bueno, a mí me ha tocado utilizar a Néstor como vehículo de comunicación dentro del mundo de las identidades. Qué palabra tan peligrosa. Identidad es aquellos rasgos o características que nos definen como persona, como sociedad, etc. Pero también la que con esa diferencia nos aparta y puede llegar a ser hasta xenófoba. Identidad la tiene este personaje que muchos de ustedes ya conocen, pero otros no tanto. Por cierto, Trifonia, ¿dónde está? Trifonia no está. Qué pena, porque le iba a felicitar. A mí también me hubiera gustado ser primera dama de algún país. Qué bien se iba a pasar. Pecadora ella, pecador tú también. Bueno, pues tenemos a otro gran pecador, a Néstor Martín Fernández de la Torre. Siempre llegados a este punto les digo que por favor no digan Néstor de la Torre porque ese era tu tío, el primer barítono en cantar en la Scala de Milán. Néstor Martín Fernández de la Torre es uno de los grandes representantes del simbolismo, no a nivel local ni a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como lo deja patente la prensa de aquella época, donde desde Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra se oía el nombre de Néstor Martín Fernández de la Torre. Saben que él nace aquí en Las Palmas de Gran Canaria en 1887 y fallece un día antes de cumplir los 51 años por una neumonía en 1938. Con lo cual estamos justamente en una época que es la mía de investigación, la que más me emociona. Homosexual, masón, pintor, escenógrafo, diseñador, decorador, ilustrador, figurinista, y si seguimos, no acabamos. Un hombre poliédrico donde los haya. Y un tremendo viajero. Como cualquier personaje de aquel momento, se dejaba imbuir también por los orientalismos. Esta pequeña pieza que les muestro fue el primer regalo que me hace la hija de don Miguel Martín Fernández de la Torre, sobrina de Néstor, que había pertenecido a Néstor. El mundo oriental, el mundo del ukiyo-e, el mundo de ese exotismo que él intenta también transmutar a su isla de Gran Canaria y por ende a todo el archipiélago. El sustento de la fotografía será importantísimo. Viajero empedernido, este hombre, como buen simbolista que era, sigue las pautas de esa máxima aristoteliana que decía que pintar no es solamente representar lo que estamos viendo, sino lo que hay detrás, esa percepción escondida. Y Néstor era ocultista, era masón, utilizaba la numerología en todo momento. Aquí estamos viendo en la señorita Acebal casi un remedo de lo que había hecho ya Leonardo, con esas rocas en el fondo, este personaje que está haciendo justamente un triángulo y que tiene la granada, está mostrando su sexualidad, su deseo como mujer, una mujer andrógina, que es algo, una patente que utilizan los simbolistas, esa androginia, el acabar con el género. Hombres y mujeres somos iguales ante todo. Y esa androginia está vinculada también a un deseo de ir más allá, de siempre buscar un paso más adelante en la configuración de una sociedad que tiene que ser nueva, diferente. Esta mujer está ofreciendo su sexo plenamente, pero también nos está haciendo una referencia a la vida que es este río que ineludiblemente cae en cascada, como si estuviéramos en el Science Park, cae en cascada hacia la muerte. Esta mujer lleva en esta cenefa pintado
pintado, está pintado, pero es como si fuera un calado. Dos hombres que están luchando por el amor de ella. Un elefante blanco, con todas las referencias simbólicas orientales que tiene el elefante blanco. Y un sol, el sol de la trascendencia, el sol de la vida. Si vemos un lienzo de Néstor, estamos viendo algo más, pero no sabemos reinterpretarlo. Ese es el problema de la sociedad actual. Que hemos llegado a tal grado de papanatismo que lo único que podemos ver son las señales de tráfico. Y decir, pues bueno, esto es prohibido, aquello demás. Pero aquí están los iconos y los lemas que mucha gente en su momento sabía reinterpretar y que nosotros hemos perdido en el camino. Si hay algo referente dentro de la obra de Néstor es el poema del mar y el poema de la tierra. Estamos hablando de la noche que se ejecuta entre 1917 y 1918. Este lienzo mide 126 por 126. La suma de esos dígitos da 9. 3 veces 3, el número de Dios, el número de la Trinidad y un número muy vinculado a todo el esoterismo y se me olvidó. Y la masonería, me caches en la mano, me quedé ahí en Albis. Bueno, una obra selenítica es una de las mejores representaciones que hay de la luna, porque nos está hablando que hay una luz, que aunque venga la noche, que aunque venga la muerte y que nosotros vayamos a desaparecer, siempre habrá algo trascendente que nos va a captar y que nos va a llevar. Estos personajes, estos putis que se están debatiendo entre la vida y la muerte sobre esas inmensas morenas, que no dejan de ser una representación de l'Achmu, que en la tradición sumeria, acadia y babilonia, que nos llevan hasta el inframundo, pues resulta que no tengas miedo, porque la muerte no es el fin. Y esa es la luz que nos está guiando para ese otro mundo que nos está esperando. Ese es el mundo de Néstor, el mundo de la transfiguración. Y hablo de identidades y no de identidad, porque este hombre, poliédrico, como ya les he dicho, tiene muchísimas facetas. Entre encontramos, esto está más para allá que para acá, encontramos justamente estas fotografías que se encuentran en uno de los archivos mejores del territorio español, que es el de la Fundación Marc. Aquí vemos a Néstor como figurinista con Antonia Mercé, la argentina. Ustedes saben que ella desgraciadamente fallece en 1936 en Bayona, en su casa de Miraflores, en su villa de Miraflores, cuando le dicen que España ha entrado en guerra. Del soponcio le da un infarto y fallece en el momento. Esta mujer, que fue conocidísima en su momento como la Pavlova del flamenco, fue vestida por Néstor. Las escenografías para el Fandango de Candil de 1927 son un hecho puntual dentro de la obra de Néstor importantísima, porque si ya había triunfado en 1915 con El amor brujo de Falla, en 1927 ya lo conocerán en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Alemania, gracias a esas escenografías que le está haciendo a personajes del mundo de la danza, como ya veremos en este momento. Y esto que ven aquí, porque los objetos nos llevan a estos personajes, fue uno de los abanicos que utilizó Antonia Mercé en una de sus representaciones de baile. Entonces, esto nos acerca a un mundo cercano, pero que se está haciendo ya tan lejano y en la que nos hemos olvidado de todos estos personajes. Antonia Mercé está probándose el traje de Fandango de Candil de 1927, cuya música lo había hecho el que era pareja en ese momento de Néstor, Gustavo Durán Martínez. Otro personaje importante dentro del mundo de esa identidad que Néstor le está aportando a muchísimas mujeres de su momento, a Conchita Superbia, la mezzosoprano, a María Kuznetsov, la gran bailarina de los ballets rusos, que también era soprano, a Grace Moore, la actriz americana. Todas desgraciadamente fallecieron muy jóvenes y en circunstancias un poco extrañas. De hecho,
Aquí vemos a la Fulves, a la argentinita, que fallece desgraciadamente con 47 años. Antonia Mercé falleció con 45, ella fallece con 47 porque no quería dejar de bailar y tenía un cáncer de estómago, y dice que no, ella estaba bailando en aquel momento en Nueva York, estaba muy dolida, pero no quería dejar su trabajo. Desgraciadamente se tuvo que repatriar el cadáver porque no lo pudo aguantar y fallece en el año 44. Aquí lo vemos al lado de Federico García Lorca, que es el que introduce a Néstor en el mundo de todas estas mujeres, en buena parte. Pero el introductor, en verdad, fue el que fue amante de Néstor, que ya les he hablado, que es Gustavo Durán Martínez. Ese personaje tan importante es que lo lleva en la década de los 20, a mediados de la década de los 20, lo lleva a la residencia de estudiantes en Madrid. Y cuando Néstor llega, no era desconocido. De hecho, Federico García Lorca lo llamaba el durero, no solamente porque dibujara muy bien, sino porque daba duros de plata a aquellos muchachos que veía que tenían cualidades como él las tuvo desde que era niño, pero que no tenían posibilidad de medrar en este mundo. Y entonces ahí estaba Dalí. Dalí lo persiguió, lo que ustedes no se pueden imaginar, pidiéndole dinero, pidiéndole cuadros, asistiendo a todas sus exposiciones porque estaba obsesionado con Néstor. Néstor no era un desconocido para la residencia de estudiantes. De hecho, esta fotografía al lado está Buñuel. Lo que pasa es que como Buñuel es tan antipático, lo corté. Pues nada, aquí vemos a esta magnífica mujer, la argentina, que hay una anécdota que nos vincula con nuestra tierra, que me lo recordó justamente nuestro amigo Gabriel Betancourt. Cuando se le hace en la década de los 80 un documental a Néstor Álamo, ustedes saben que Néstor Álamo no tenía pelos en la lengua, y le dicen, bueno, claro, yo me reuní con Néstor, el otro, el mío, estaba él, Néstor Álamo, y esta señora en medio, y no se les ocurre otra cosa que involucrarla en la intención de que el folclore, nuestro folclore, lo llevara a ella como repertorio cuando bailaba en Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nada, la llevan ahí un cuartelillo de estos así, empiezan aquella gente a cantar y ella se queda horrorizada. Entonces Néstor Álamo, que tenía buen ojo, la mira y dice, no te preocupes, que yo te compongo la música, te compongo una canción y Néstor te hace los trajes para que tú los bailes. Néstor fue importante en el mundo de la escenografía desde 1915 en adelante. Si ustedes quieren ver un legado magnífico de más de 1.500 fotografías, 253 trajes, 128 trajes, 253 cuadros y dibujos, que nos están hablando de esta señora que ustedes ven el nombre y dicen, ¡ay! ¿Cómo se puede llamar uno Tórtola? Pues se llamaba Carmen Tórtola, ese era su apellido, pero ella lo utiliza como nombre. Carmen Tórtola Valencia. Una mujer interesantísima, porque todos estos personajes que están vehiculando alrededor de Néstor son realmente exquisitos. Esta mujer que fue la introductora del budismo en España, que fue amante también de Ignacio Zuloaga, ya había tenido otra amante, ella era bisexual, y que en un momento de su vida, ya dentro del franquismo, adopta a la que era su secretaria y la convierte en su hija, pero realmente era su amante. ¿Quién se acuerda de Carmen Tórtola Valencia? Esta mujer que en la década de los 30 en Nueva York baila la danza de la serpiente. Y Néstor le hace la escenografía y le pone todas las luces, toda la luminotecnia necesaria para que esa mujer brille. Ustedes imagínense en esa época donde Loie Fuller con anterioridad y otras bailarinas desde el modernismo estaban rompiendo con los cánones de la danza. Y esta mujer vestida con un diseño que había hecho ella misma, como una serpiente, con el pelo todo engominado, toda llena de cajal en negro, y aparece en un escenario completamente en negro. Y con aquella cola de serpiente, con las escamas recorriéndola, y de repente Néstor le dice, tú lo que tienes que hacer es echar un fogonazo de repente, tú entras a oscuras, y tú en medio, sin que el público te vea, que ese fogonazo caiga sobre ti.
Y de repente aquella mujer refulgió. Aquello fue tremendo. Y desde ahí, Carmen Tórtola Valencia, los que somos un poquito más antiguos en edad, y yo tengo 55 años, no es que tenga 80, pero recuerdo de mi abuela, porque yo era muy novelero desde niño y me encantaba coger las gavetas y abrirlas, y sobre todo los olores, por eso le traigo un perfume, sobre todo los olores que nos retrotrae al pasado. Veía Maja. ¿Se acuerdan de Maja? Sevilla, Jardines de Granada, aquellos polvos que si te los echabas te quedabas que parecías una egipcia. Pues bueno, pues justamente la que aparece en la carátula de todos los diseños de Mirurgia es doña Carmen Tórtola Valencia. Y yo les traigo, porque yo soy un mitómano tremendo, le traigo un brazalete que utilizó esta mujer en muchas de sus danzas, porque tenía una colección magnífica de orfebrería norteafricana. Y también otra de las piezas que compré en una subasta en Barcelona. Casi todo se conserva en el Museo de Artes Escénicas de Barcelona. Allí están todos sus trajes y está todo su legado, por si quieren conocer más de esta mujer. Espero no estar aburriéndoles, ¿no? Bueno, nos adelantamos. La fotografía dentro del mundo de Néstor tiene un poder esencial, tanto en cuanto que él tenía muchísimas fotografías de von Glöden, uno de los grandes fotógrafos de finales del 19, principios del 20, que se intercambiaban con otro famoso pintor, Gabriel Morcillo y Raya. Porque a Néstor lo hemos olvidado, pero es que hemos olvidado toda esa generación. Si yo les hablo de, bueno, Anglada Camarasa es uno de los más conocidos, indudablemente, y Rusiñol, y Romero de Torres, y Sorolla, pero Anselmo Miguel Nieto, Beltrán Macés, Julio Moisés y Fernández de Villasante, Benedito, Álvarez de Sotomayor, eclipsados totalmente. Y son los compañeros de armas de Néstor en el arte, en la pintura. Pues esto, un poder iconográfico, porque nos está ejemplificando una época, un momento, pero claro, si no sabemos de dónde es, desconocemos quiénes son estas dos beldades que se atreven a ir con tacones por la playa, pues entonces ya nos cuesta ubicar. Pues esto es una imagen tomada, obvio, en la década de los 20 en la playa de Deauville. Deauville está al norte de Francia, en la zona de la Normandía, en el Alto Sena, y donde hay unas playas espectaculares, maravillosas, pero métanse ustedes en esas aguas. Bueno, la libido se les corta de golpe. Si hay libido, claro. Néstor, porque era un viajero impenitente. Y claro, ve esta arquitectura. Arquitectura que le retransmite a su hermano, a Néstor, a Miguel Martín Fernández de la Torre, que Miguel había recorrido toda Alemania, toda Francia, Italia, para inspirarse en sus proyectos, y resulta que esto está al lado de Deauville. Deauville se hace famosa a partir de 1866 porque llega el tren, y el duque de Morny, el hermano bastardo de Napoleón III, lo pone de moda. Y al lado estaba Trouville, y de Trouville, pues esa arquitectura, fíjense en esa arquitectura, que es un remedo tirolés. En las canteras. 23 de Miguel para el que era a la sazón alcalde de aquel momento, Mesa y López. Y lo que hace es transmutar esa arquitectura, están haciendo lo que se estaba haciendo en el momento. Esa arquitectura la transmuta a Las Palmas de Gran Canaria en la playa de las Canteras. Con lo cual Néstor no iba descaminado, simple y llanamente quería europeizar aún más, si era posible, pues nuestra arquitectura. Pero si hay algo que enmarca la obra de Néstor en un momento, sobre todo en la década de los 30, es porque es esa identidad que él recrea, es porque se da cuenta de que nosotros tenemos unos valores naturales, tenemos una belleza paisajística que nada le tenemos que deber
a otros lugares turísticos del mundo. Y él veía ese turismo como un motor enriquecedor para la sociedad. Pero la sociedad no solamente burguesa, que es la que asimila estos cánones, sino también para las gentes humildes que se pudieran beneficiar de ese mundo. Yo les recomiendo, por favor, que lean un pequeño librito que se llama Habla Néstor, en la que se recoge los paradigmas de su pensamiento, ese pensamiento utópico. Léanlo, por favor, porque se darán cuenta de que este hombre estaba más allá. Él decía en la década de los 20, digo, señores, vamos a olvidarnos ya de los puertos, porque el futuro de las islas y de Gran Canaria en particular vendrá dado por el aeropuerto. Él, junto con su hermano, lo diseñan en lo que era el Lomo del Polvo, donde está ahora la iglesia coreana. Ustedes imagínense si ahora un 747 aterrizara encima de Ciudad Jardín. Nos daban los 7 males, indudablemente. Pero claro, él quería acercar ese turismo. Claro, en aquella época, ¿qué había? Un avión de hojalata que tardaba 36 horas en llegar desde París, con lo cual imagínense. Y esa arquitectura recogida del mundo mediterráneo, porque aquí parece que estamos en Mykonos, en Creta, o vayan ustedes a dónde, saber, del mundo mediterráneo, esas islas Cícladas, pues es lo que también con el tiempo César Manrique va a recuperar. Una arquitectura imaginativa, utópica, pero siempre basada en los elementos tradicionales. En 1937, claro, aquí esto le hizo mucho daño con posterioridad a Néstor. Vamos a ver. Homosexual confeso, masón, amigo de Federico García Lorca, de Dalí, de Buñuel. Pero claro, qué fácil es verlo bajo la otra perspectiva del tiempo, ¿no? Debería haberse exiliado. Debería haber temido por su familia, porque los hubieran represaliado. Y él, en un momento, pues no le queda más remedio que claudicar. Y entonces, cuando diseña el Pueblo Canario en 1937, porque ese debería de ser un hito dentro de la arquitectura turística de la ciudad, porque aquí no solamente ibas a encontrar folclore, ibas a encontrar la artesanía, la gastronomía, y ibas a encontrar su obra. De hecho, esta ermita, con esas arquivoltas rehundidas, está más en conexión con el mundo de Zuloaga, que ya había hecho su museo en Segovia, con el mundo del románico que nada tiene que ver. Y Miguel lo quita del proyecto y hace una arquitectura neocanaria. De hecho, no se construye ni aquella torre que está muy en conexión con las claras de la laguna. Él quería unificar ahí un mundo utópico, un mundo inventado, de una ensoñación. Yo creo que es la adjetivación que mejor le va. Pero claro, eso ya se había hecho con anterioridad. Eso es el Mission Style, eso es el Art and Craft que se da en el Reino Unido, en Escocia y en otras partes del mundo, pero sobre todo en el mundo anglosajón. Aquí está Mar-a-Lago, que ahora pertenece al innombrable señor Trump, pues lo manda a hacer Marjorie Merriweather Post en la década de los 20. Sims y Urban son los arquitectos. Tiene 10.000 metros cuadrados y más de 126 habitaciones. Ella en un momento, sabedora de que va a fallecer, lo dona al Estado americano para que sea, está en Palm Beach, está en Florida, para que sea residencia de los jefes de Estado que lleguen a Estados Unidos. Pero resulta que ningún presidente americano utilizó esta residencia y lo que hacen es devolverla otra vez al state, que se dice al Estado, a las pertenencias de la Fundación Merriweather Post. Y resulta que lo que estamos viendo es casi esa torre lagunera en plan Mission Style, en plan Art and Craft, que es lo que Néstor y Miguel están retransmitiendo. Y aquí la fotografía es muy importante. Todo ese legado de la fotografía de la década de los 50 y de los 60 es importantísima para el conocimiento de la obra y de cómo se vivió ese turismo y cómo fue la eclosión del turismo en Gran Canaria durante más de 40 años. Se inaugura, como no, un 18 de julio de 1956. Y esta
Este lienzo es preceptivo que lo pongamos porque esos diseños que hace él en la década de los 20, en la década de los 30, se pueden observar casi después cuando se inaugura la Casa de Colón también en la década de los 50. Santiago Santana y todos aquellos que habían pertenecido a la escuela Luján Pérez estaban alrededor de Néstor, imbuidos por esa necesidad de recuperar la tradición y una arquitectura, enriquecer, acabar ya con el miserabilismo y volver a tener auge dentro de lo que se nos estaba esperando para ese renacer turístico de las Islas Canarias. Y para eso hace el pabellón de productos isleños, que ahora es la Casa del Turismo, que se encuentra en Santa Catalina. Que desgraciadamente en la década de los 80 y 90 ese era un proyecto, todo Santa Catalina, que fue hecho por Miguel y por Néstor, que la modernidad lo derriba por obsoleto. Y desgraciadamente cometimos uno de los atentados patrimoniales a los que estamos tan acostumbrados en nuestra tierra, desgraciadamente, y que todavía se siguen ejecutando. Esa arquitectura está tomada del natural, por así decirlo. Del natural tanto en cuanto que él se recorre toda la geografía de Canarias para coger los vestigios y en un mix, como si fuera una coctelera, después hacer sus recreaciones fantásticas y utópicas. Y esto viene muy en conexión con lo que nos hablaron con anterioridad. Aquí está justamente uno de las primeras ilustraciones que nos está vendiendo cara al exterior. Es esa naturaleza reinterpretada, las bananas, indudablemente, y los plátanos no tienen nada que ver con nuestra tradición hasta que se introduce en el siglo XIX por medio de los ingleses. Pero esto era reconocible en todo el mundo. Yo cuando estudiaba en Escocia me encontré con una señora muy mayor que al enterarse de que yo era canario me decía, nosotras de jóvenes, de chiquititas, íbamos con un plátano y lo paseábamos comiéndolo para que nos vieran los vecinos y darle envidia. Y eran esos plátanos que venían en Canarias, porque tomarse un plátano en el norte de Escocia con un frío que no era ni normal, ustedes se pueden imaginar. Pues esa recreación de esa naturaleza, lo que sí hace Néstor, y lo deja patente, digo, señores, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque tenemos que cuidar el paisaje y la flora autóctona. Las palmeras para él son un referente que aparecerá siempre. Lo otro es casi una bautade, es una cosilla que pone él por ahí para darle exotismo y colorido. Pero lo que importa es justamente ese mundo de la naturaleza. Esa naturaleza que nos está advirtiendo. El futuro de Gran Canaria vendrá por más palomas, 1934. No hagamos con más palomas lo mismo que hemos hecho con la playa de las Canteras. Néstor se levanta y del infarto no se recupera. Eso se lo puedo asegurar. Porque no se hizo nada de lo que él pretendía. Y llegamos justamente a esa recreación fantástica, casi mitológica, porque como buen personaje que está vinculado con el simbolismo, pues lo adereza. Y lo adereza de tal forma que en la cabalgata de las regiones de la República, en 1934, una de las primeras fue en el 31, después otra famosa fue en el año 35, fue porque en aquel momento era ministro de Obras Públicas un gran amigo de él, Rafael Guerra del Río, un personaje de la burguesía, pero republicano adscrito a Lerroux. Pues resulta que le dice, pues bueno, está participando Andalucía, está participando Valencia y demás, y Canarias no aparece nunca. Entonces, te voy a comisionar que tú hagas esa. Bueno, yo les puedo asegurar, mi bisabuelo era de Segovia, y desde pequeñito íbamos mucho a Madrid, donde había, ya se han muerto todos, parte de la familia de mi madre. Y las tías abuelas de mi madre recordaban esta cabalgata. Y yo era muy pequeño, pero no sé por qué salió a colación lo de la cabalgata. Ya, no me digas. Ay, qué pena, qué pena. Pues nada, pues resulta que ellas me decían, digo, tú no te podés imaginar el éxito que tuvo cuando llegaron los canarios. En palabras de Néstor, porque cogió a todos los guayabos que puso. ¿Te acuerdas de esa palabra que ya está en desuso cuando decía, menudo guayabo, tanto un hombre como una mujer? Allí no había diferencia, era un guayabo. Pues se llevó los guayabos de Tenerife y de Gran Canaria, montó
Bueno, ya me dirás tú, unos camellos, una reata de camellos por medio de la Gran Vía, todo el mundo se quedó así. Pero es que recreó los dragos cogiendo telas, ahí estaba Sergio Calvo, que lo ayudaba, recreando telas, arrancaron hojas y se las llevaron para Madrid y las fueron pegando con alfileres. Y fue algo apoteósico, de hecho se llevó el primer premio. Ese mundo de recreación es el Parador de Tejeda, son todos los diseños que hace para el Parador de Tejeda, otro atentado, y lo digo aquí, al patrimonio. Porque si Néstor estaba vinculado justamente a esos art and crafts, es porque los arquitectos de aquel momento te diseñaban hasta los picaportes. Y cuando quitamos esas ventanas, esos picaportes, esas telas, esos mobiliarios, estamos desvirtuando el diseño primigenio original. Y uno cuando va arriba, aquello parece un pabellón de deporte. Lo siento. Esa fastuosidad que intentará llevar pues, a todas las fiestas populares, sobre todo a Teror. Pero eso es lo que se estaba haciendo en este momento. Esta era una señora inteligentísima, además diplomática en México, porque no le queda más remedio que después de la guerra exiliarse. Isabel de Oyarzábal firmaba como Isabel de Palencia, Beatriz de Galindo. Bueno, tenía un problema de identidad esa mujer tremenda, porque según le daba, utilizaba 3 nombres. Y eso es lo que estaba haciendo en ese momento toda España, recuperando el traje regional. Y lo que hace Néstor es recuperarlo para que la gente humilde, las caladoras, aquellos que hacían zapatos, aquellos que hacían sombreros, tuvieran un trabajo digno y que pudieran utilizarle para la recuperación de ese tipismo escenográfico. Los trajes diseñados por Néstor, en el que siempre aparecerá en clave Art Deco, aparecerá las pintaderas en los trajes femeninos. Y ese es el traje que, a ver si recuerdo, creo que fue el 10 de junio de 1947 o 1948, se le da con otros 49 trajes más. Ustedes imagínense el baúl que se llevó Evita Perón de España. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema que tuvo Néstor, que fallece en el 38, es que el régimen se acopla y asume y asimila el repertorio creado por Néstor y la sección femenina lo hace propio. Y eso es lo que le hizo daño. Aquí aparece Néstor rodeado con Juan del Río Ayala, Néstor Álamo, Pancho Guerra, Domingo d'Oreste, Frailesco, todos estos personajes, en esas fiestas que se hacía en el Teatro Pérez Galdós. Y aquí, con Ricardo, que era capitán general de Canarias entre el año 39 al 43, Ricardo Serrador Sentís, ese apellido está, y Cayetano Benítez de Lugo, que estaba casado con Elvira Manuela Bravo de Laguna y Manrique de Lara. Vamos, que queda todo entre las familias de la alta burguesía canaria, y eso le hizo mucho daño a Néstor. Néstor, homosexual, Néstor, masón, es asimilado por el franquismo. Apartan ese mundo de sus amigos de la República y se convierte casi, este es el entierro de Néstor, era impresionante ver este entierro, que venía por toda Triana, subiendo por Malteses y yéndose a Obispo Udina hacia la catedral. Y aquí aparece, y acabo, justamente leyendo, a ver dónde puse las gafas, una carta, un informe que ya está desclasificado del Congreso y del Senado de Estados Unidos, en el que se está hablando de Gustavo Durán Martínez, el soldado de porcelana, que fue amante de Néstor hasta 1934. Y el remitente fue José Fernández de Lequerica, que era el embajador de España en Washington, y Alberto Martín Artajo, que era en ese momento el ministro de Asuntos Exteriores. De 42 años de edad, natural de Barcelona, pianista, compositor, hijo de José y Petra, tuvo su domicilio en la calle Hermosilla número 3. El apodo de El Porcelana le fue dado por sus íntimos debidos al delicado matiz de su piel. Hizo acto de presencia en Madrid, se dice que procedente de Canarias, por el año 1920 y tantos, en unión del pintor Néstor de la Torre. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, asegurándose que estaban fichados por la policía debido a su calidad de invertidos.
Este hecho no puede probarse documentalmente debido a que cuando se inició el movimiento nacional, el gobierno republicano marxista dio orden de destruir las fichas y antecedentes que existían en la Dirección General de Seguridad de elementos extremistas, la mayor parte de los cuales figuraban en puestos preeminentes de la que era zona roja. Disfrutando de nuevo la protección de Néstor, que estaba instalado en París, concurrieron ambos a lugares de escándalo, propios de la baja moral por ella sustentada. Ocurrió todo en tiempos anteriores al 1931. Me gustaría leerles un poquito más, pero ya no hay tiempo, desgraciadamente. Pero sí me gustaría, porque una época pasada se revive gracias a la música y también porque si tenemos oportunidad de oler el pasado, pues hay que olerlo. Mi pobre Ruth Etting, rechazar. Este perfume se hizo en 1919, lo hizo Guerlain. Pero se me oye, ¿verdad? Ah, claro, no online, me cachis. Bueno, Mitsouko se hizo en 1919, lo ideó Guerlain, y utiliza el nombre de una heroína de una de las novelas de la época de Claude Farrer, que se llamaba Le Bataille. Estamos oliendo el perfume que utilizaba Antonio Mercé, que utilizaba Tórtola Valencia y que pudo haber utilizado también la argentinita. Espero no haberles olvidado y sí acercarles a un mundo, a una identidad ya pasada, ya periclitada, épocas pretéritas, pero que debemos de tener presente porque debemos patrimonialmente de recuperar la imagen y el poder de unas mujeres y unos hombres que hicieron posible un mundo mejor. Muchas gracias.